¿Cómo les va? Muy buenos días, las 10:05 de una mañana hermosa. Javier Milei subió esta semana otro peldaño de su escalada incendiaria. Y nos parece que, aun si se interpreta que las agresiones presidenciales a diestra y siniestra significan ante todo una táctica desviacionista para ocultar los interrogantes sobre el rumbo económico, no varía la pregunta acerca de cuál es el verdadero consenso social que respalda sus animaladas. El auditorio que lo cobijó en esta oportunidad no fue cualquiera. Era una platea de la Expo EFI con alrededor de 1.200 empresarios, economistas y dirigentes corporativos que representan a la crema del sector financiero bancario. Lo vitorearon, le festejaron cada una de sus apelaciones escatológicas. En síntesis, un auténtico coro de bufones. En algunos pasajes, a juzgar por sus balbuceos, sus gestos, sus referencias de una ordinariez incrementada, Milei semejó estar particularmente desvariado. Si no se conociera al personaje, cabrían sospechas en torno a su salud mental. Quizás quepan, de todos modos. No nos metemos con eso, se los dejamos a tales factores a especialistas o a la gente que hace medicina o psiquiatría a distancia. Pero en cualquier caso, cuentan mucho más la cantidad y calidad de sus festejantes, que no son solo los de esta ocasión, del jueves pasado, de antes de ayer. En su tan bueno como comentado artículo de este viernes en página 12, Leandro Renú destaca precisamente la forma, ya sin resguardos pudorosos, en que el poder económico celebra la violencia, la celebra. Y estos aplaudidores del odio, en efecto, se reproducen en todos los foros, todos, de la casta empresarial a donde concurre el mandatario, incluyendo los de aquellos rubros seriamente afectados por sus políticas. Industria, construcción, consumo masivo, y van y lo aplauden. De hecho, como recuerda Renú, en el Día de la Industria, los popes del área habían tolerado que Milei les dijera que son prebendarios y que son menos que el campo. Agacharon la cabeza, algunos por el temor de confrontar con un gobierno que promete vendetas públicas y escraches, y otros porque les parece que el insulto es un precio barato para conseguir el objetivo final. Por eso es atinado el interrogante que formula el colega, relativo a si esta burguesía se cuadra en el registro del insulto presidencial por una cuestión ideológica, por embarcarse en un culto a la batalla cultural, o por si ven en esta la última chance de que se cumplan sus viejos anhelos. O puede ser todo eso junto. También, en efecto, el trasfondo del fenómeno es global, porque el empresariado de punta se ha dado cuenta de que ya no alcanza con gobiernos que prometan apertura, sino que es tiempo de apoyar regímenes ultra para trabajar desde adentro, en la misma sintonía, y achicar el margen de error. Al cierre de la nota se adosa como ingrediente más preocupante que son muy pocos los empresarios conscientes de que la belicosidad del mensaje de Milei alimenta un proceso de violencia increyendo.
Y cita el off de uno de ellos, de uno de los empresarios, que está en clara minoría ante el avance de los ultras. Dijo: es parte de la poca responsabilidad que tenemos como burguesía, sabiendo que nosotros somos actores centrales del proceso democrático. Por cierto, cabe preguntar a sí mismo si alguna vez fue no ya distinto, sino apenas diferente. ¿Acaso al hablar de dictadura no se le añade cívico a militar? ¿Cuándo sucedió que los golpes de Estado, los procesos de desmantelamiento del aparato productivo, la violencia contra las clases oprimidas, la represión, los industricidios, cuándo sucedió que no tuvieran el concurso clave de los grandes actores de la economía? ¿Cuándo sucedió eso? A lo sumo sí ocurrió que durante el lapso denostado como populista se intentó una distribución de la torta algo más equitativa, sin que por eso se alterara ni de lejos el margen de ganancia de las franjas del privilegio. Todo lo contrario. Aunque jamás lo confiesen en público, jamás, con Néstor y Cristina esos sectores vieron enormemente favorecidos sus ingresos, más, claro, la yapa de haberse liquidado el endeudamiento externo que provocaron ellos, no el populismo. En línea con lo que acabamos de describir, pero atendiendo a lo que acontece antes abajo que por encima, una magnífica contratapa de Álvaro García Linera, también en Página el domingo pasado, ¿sí?, plantea alertas fundamentales sobre la raíz de la crueldad. Y lo hace llevando el asunto mucho más allá de las fronteras argentinas. Se interroga qué condujo a que estas abominaciones tengan hoy carta de ciudadanía e inclusive justificación moral entre las élites empresariales y segmentos de las clases medias. Aquí, con todo el respeto que nos merece la tamaña figura de García Linera, nos permitimos agregar de los sectores del abajo de la pirámide también. Su respuesta central es que las grandes oleadas autoritarias, las oleadas de odio restaurador de viejas jerarquías sociales y raciales, vienen precedidas de grandes avances en la igualdad material. En el caso del mileísmo, a los años de la relativa, también agregamos, democratización económica kirchnerista, se agregó, le sucedió, la frustración redistributiva vía inflación del gobierno progresista que antecedió al triunfo de Milei. Como bien apunta Linera, apoyado en una realidad incontrastable, la expansión social de las ideologías requiere de un soporte material que las faculte. Es decir, si las crisis económicas son generales, tienden a promover coaliciones sociopolíticas igualitarias encabezadas por gobierno de izquierda o progresistas. Pero, si fue el gobierno progresista quien promovió la crisis, o no la resolvió, le sucederá una coalición de derecha extrema. La decepción de los de abajo, fácilmente, podrá empujarlos a abrazar resentimientos, no contra los poderosos, contra los más débiles. En consecuencia, y cómo no coincidir, en tiempos de crisis no hay mayor impulso al conservadurismo autoritario que la renuncia de un gobierno progresista a la audacia de los cambios. La única opción ante los arrebatos contraigualitarios es con más igualdad.
con nuevas expectativas convincentes de mejores condiciones de la vida en común, radicalizando las políticas de distribución de la riqueza. Y para ser duraderas, esas políticas tendrán que afectar a las oligarquías rentistas, además de expandir un nuevo tipo de productivismo sustentable. En términos propositivos, justamente, veremos si algún conjunto de las fuerzas progresistas habrá aprendido la lección. Por el momento, uno diría con pronóstico muy reservado, lo que se observa es que permanecen en estado deliberativo. Eso no está mal per se. Hay ambiciones personales que, desde ya, son legítimas en tanto y cuanto no perjudiquen la construcción de un espíritu colectivo. Libertaristas, macristas y reaccionarios de todo color y pelaje no tienen este problema, por si hiciera falta abundar en señalamientos obvios. Las disputas de negocios no perjudican en lo más mínimo la cohesión que demuestran respecto de sus intereses globales. No decimos que sea nimio, pero sí secundario, detenerse en cuanto los afecta la pésima imagen de la hermanísima, los ladridos de Macri por sentirse despechado, las internas dentro del propio triángulo de hierro y las diferencias por cómo edifican o derrumban sus tejidos electorales. Nada de eso le resta valor a cómo les irá en las urnas, en el proceso de urnas que empieza el fin de semana que viene. Chaco, Salta, Jujuy y San Luis. Y con pico inicial en lo que vaya a suceder acá, en la ciudad de Buenos Aires, por su alto valor simbólico, muy alto. Tampoco se trata de quitar la indignación por las actitudes mafiosas del monotributista, que parece ser el presidente en las sombras, ni dejar de sorprenderse por la virulencia con que el jamoncito de Marras aumenta sus brotes desquiciados. Sí, es cuestión de prevenir que no es en esos tópicos donde se juega el destino estructural, aunque por supuesto la promoción oficial de la violencia no sea un dato menor. Solo decimos que esas acciones son inherentes a la pandilla gobernante y que va quedando muy poco lugar para remitirse nada más que a los diagnósticos. En lo resistencial, sigue habiendo hechos capaces de mostrar que las reservas están. La manifestación de la CGT y de ambas CTA fue importante esta semana. Para ejemplificar, y anotando que sin embargo no tuvo repercusión aún entre los lugares mediáticos que son o se pretenden fuertemente opositores. En algunos de esos lugares ni siquiera mostraron imágenes. Ajá. Cabe presumir que esto continuará siendo así, activo pero prejuiciado, potente pero disperso, mientras el peronismo y o las fuerzas del progresismo en general no resuelvan sus cuitas.